Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre la biomecánica de la artroplastía de codo. Hablaremos de distintos puntos como es la artroplastía de cabeza radial, sobre su morfología y los implantes, la biomecánica de contacto y la fijación del vástago. En cuanto a la artroplastía total de codo, hablaremos sobre la articulación uninumeral, alineación del implante y la fijación del mismo. También se mencionan otros sistemas de implantes como es la hemiartroplastía capitelar, el implante coronoideo y la hemiartroplastía humeral distal. Como introducción, pues el codo está sujeto a fuerzas que exceden el peso corporal y presenta una cinemática altamente compleja en las diversas articulaciones. Aquí la investigación sobre la biomecánica de la artroplastía de codo se centra en el movimiento y la estabilidad articular y la transferencia de las cargas. Estos estudios nos han llevado a una mejor comprensión de la biomecánica de la artroplastía de la cabeza radial, particularmente con respecto a la forma de la cabeza y su colocación. Esto es muy importante puesto que en este tipo de intervenciones, sobre todo en una artroplastía total, se hace la sección de los estabilizadores principales, los primarios de la articulación del codo, como son los ligamentos colaterales, tanto lateral como medial, y nos quedamos a expensas de los estabilizadores secundarios, como son los músculos flexores, extensores, el bíceps braquial y el tríceps, entre otros. En cuanto a los avances recientes, el concepto de implantes de cabeza radial con forma más anatómica, incluyendo coincidencia con el paciente y utilizando la ingeniería inversa. También investigaciones sobre la capacidad de carga de las interfaces para prevenir el aflojamiento del vástago en la artroplastía total de codo y el uso de superficies personalizadas, como avances relacionados con hemiartroplastías capitelares, coronoideas y de húmero distal, haciendo énfasis que sean superficies coincidentes con el paciente. En la artroplastía de cabeza radial, aquí desde una perspectiva biomecánica, los implantes de cabeza radial tienen dos características principales: la región articular que reemplaza la cabeza radial y el vástago que se inserta en el canal del cuello radial para lograr la fijación al hueso huésped. Aquí debemos de tener en cuenta la movilidad, el vástago de fijación, la estabilidad mecánica, el material biocompatible y la región articular. En cuanto a la morfología de la cabeza radial, estudios recientes investigaron las características geométricas del plato de la cabeza radial nativa y nos dan hallazgos como las variaciones regionales en el borde, con la región más gruesa ubicada en la parte anterior y la región más delgada que se encuentra lateralmente. Estas características tienen importancia para el diseño de los implantes anatómicos, ya que considerar estos contornos sutiles pueden restaurar mejor la estabilidad de comprensión con cavidad radiocapitular. En cuanto a los diseños de implantes de cabeza radial, tenemos los axiosimétricos, que son de diseño circular tradicional, con contacto constante durante la rotación, y los bipolares, que estos permiten una autoalineación, pero van a tener una mayor tendencia a la subluxación. En cuanto a los anatómicos, estos replican la forma natural elíptica de la cabeza radial y tienen una mejor estabilidad y seguimiento articular. Estos estudios demuestran las diferencias marcadas entre la estabilidad y el seguimiento articular capitelar entre estos. Mencionada también la comparativa de la estabilidad de implantes entre los bipolares y los monopolares. En cuanto a los implantes bipolares, pues estos facilitan la subluxación, comprometiendo así la compresión de la concavidad. En cuanto a estos, pues tienen ventajas en el seguimiento debido a la acción de inclinación de la cabeza de una forma más autónoma. Y estos son adaptables para asegurar que el contacto articular no se vea afectado por la posición de la articulación. Aunque lleva una tendencia a un posicionamiento anormal del implante a la hora de su colocación. En cuanto a los implantes monopolares, estos confieren estabilidad similar al caso nativo, y la estabilidad se proporciona principalmente por la compresión de la concavidad del platillo radial con el capitellum. Esto va a tener una menor dependencia de la restricción de los tejidos blandos. Hablándose, como les comenté, que
Esto en este tipo de procedimientos en muchas ocasiones se van seccionados los principales estabilizadores del cono. En cuanto a las fuerzas de subluxación, pues se estudió la influencia de la profundidad y el radio de la curvatura del platillo articular en un diseño monopolar sobre la estabilidad. Los resultados fueron que el implante anatómico con un platillo más profundo demostró una estabilidad que era muy similar a la cabeza nativa radial. En cuanto a un implante axisimétrico con un platillo un poco más profundo y con mayor radio de curvatura, no lograba la misma estabilidad, lo que llevaba a una mayor fuerza de subluxación. En cuanto a las presiones de contacto radiocapitular, también se llevó otro tipo de estudio, todos estos de manera comparativa entre una cabeza de implante anatómico versus una axisimétrica, ya sea monopolar o bipolar, que pues nos dio resultado como que hay una presión de contacto aumentada en un 29% con una prótesis anatómica en comparativa con una prótesis axisimétrica que llega a ser o aumentar hasta en un 200% con una prótesis ya sea monopolar o bipolar. Esto nos habla que al tener una presión de contacto mucho mayor, esto nos lleva a un riesgo alto de un aflojamiento temprano de nuestro implante. En cuanto al efecto de la subluxación, aquí pues nos menciona que las presiones de contacto articular aumentan con la subluxación de la cabeza radial en todos los casos, y las características de presión de contacto con la prótesis anatómica pues son similares a las producidas con una cabeza radial nativa. Entonces las dos prótesis axisimétricas tuvieron presiones de contacto más altas que se mantuvieron en todos los niveles de subluxación, aunque estos implantes tenían una profundidad de platillo menor que el diseño de una forma más anatómica. Entonces, aunque tengamos más profundidad, estos aumentan la presión de contacto, lo que nos lleva pues a un riesgo del fallo de nuestro implante. En cuanto a los perfiles de estrés de contacto, también se llevó de manera comparativa este estudio, esto para nosotros saber qué tipo de implante es el más ideal a la hora que vamos a colocar nosotros una prótesis de cabeza radial. Aquí tenemos un mapeo que se hizo en un estudio cadavérico en comparativo del contacto y el perfil del mecanismo de estrés entre la cabeza nativa, un implante anatómico y un implante axisimétrico. Cuanto ambos implantes produjeron tensiones marcadamente elevadas y una menor área de contacto en comparación con el estado nativo. Aquí las características de contacto axisimétrico fueron constantes durante toda la rotación, y la cabeza anatómica proporciona una mecánica de contacto mejorada en ciertas rotaciones del antebrazo, pero hay orientaciones donde la mecánica de contacto empeoró, aunque este tip negativo pues era similar a una axisimétrica, lo que se traduce en que también, a pesar de que tiene una mecánica de contacto en ciertas posiciones que no es la ideal, lleva a un mejor perfil un implante anatómico a un axisimétrico en cuanto al perfil del estrés. En cuanto a la altura del implante, pues la restauración exacta de la congruencia articular, así como de la altura axial, es difícil lograr con las técnicas quirúrgicas convencionales. Esto, pues cuando la altura del implante es menor que la estructura nativa, va a aumentar la laxitud articular, lo que nos lleva a una inestabilidad. Y cuando la altura del implante es mayor, se producirá un sobrerelleno de la articulación, creando una mayor presión sobre los implantes que nos puede llevar a un fallo del implante. Y pues un estudio también mostró la incongruencia, que la incongruencia era radiográficamente aparente solamente cuando se excedía de más de 6 milímetros en comparación a lo nativo.
Aquí el efecto de la longitud radial se encontró que las cargas radiales aumentaron con el aumento de la longitud radial y el alargamiento excesivo del cuello radial también produjo mayores fuerzas de compresión. Aquí se produjo tensión en el caso de longitud insuficiente, sobre todo cuando se encontraba en posición de varo. ¿En qué se traduce esto? Que si bien podemos tener un poco, aumentar un poco en la longitud radial, el llevar una carga excesiva pues nos produce obviamente un aumento en la presión y en las fuerzas de compresión, que nos lleva a un aflojamiento temprano también del implante. En cuanto a la articulación radiocubital proximal, esta mencionaba que era, se había estudiado que era de importancia, puesto que se vio en estudios tomográficos que tenía implicaciones importantes con respecto al desgaste de la escotadura sigmoidea menor, que esto tenía la escotadura radial, su profundidad disminuía constantemente de proximal a distal, y que al llevar una mala superficie de contacto nos llevaba también a una mayor presión en nuestro implante, que se traducía en aflojamiento y fallo de nuestro implante. Entonces se debía de colocar un implante de cabeza radial que poseyera una forma cónica de proximal a distal para optimizar el contacto en esta articulación. En cuanto a la fijación del vástago, pues la técnica óptima para fijar el vástago de los implantes de cabeza radial mencionaba que aún sigue siendo desconocida. Entonces, en cuanto a los implantes axisimétricos, cuando se utilizan comúnmente, pues se utilizan con una fijación no cementada, ya que esto permite el balanceo del vástago en el canal para garantizar un seguimiento congruente articular. En cuanto a los implantes anatómicos, pues estos se necesitan una orientación correcta del implante, y esto debe ser de una manera muy precisa, por lo que se debe de llevar una fijación rígida, por lo que normalmente se utilizan vástagos cementados. En cuanto a la estabilidad inicial del vástago, pues los estudios han demostrado que la estabilidad inicial de un vástago con superficie parcialmente granallada fue comparable con el dispositivo completamente granallado. En cuanto al parámetro más importante para la estabilidad inicial era asegurar que se logre el llenado correcto y completo del canal. Y en cuanto a la longitud y la conicidad del vástago, pues estos no tenían un efecto significativo, sino más bien colocar un adecuado vástago en el canal medular del paciente. En cuanto a la preparación del canal, nos mencionaba que la preparación del canal con una fresa nos permitía la implantación de un vástago 1 milímetro más grande en la relación con uno rimado. Esto resultó pues una estabilidad inicial similar entre uno y otro. Entonces, en cuanto a los estudios mencionados, discrepaban un poco en esto. Esto nos decía que el vástago con el fresado tenía una mayor adaptación a los tamaños del canal, pero en otros estudios nos mencionaba que llevaba también más riesgos, como son los provocar probables microfracturas corticales durante su colocación, que también nos podía llevar más riesgos consecuentes. Entonces, es un aspecto a considerar, aunque no clarifica muy bien qué tipo de proceso es el mejor o el más adecuado. Claro que todo esto va individualizado según nuestro paciente y pues el tipo de implante que estamos buscando colocar. Y hablando de la artroplastia total de codo, aquí las causas más comunes del fallo en los implantes de codo total siguen siendo el aflojamiento y el desgaste del material. Actualmente casi todos los implantes del codo se utilizan con una fijación con cemento óseo entre implante y hueso cortical. Y pues como es bien sabido, los dos factores más significativos que afectan la carga y las tensiones soportadas por las estructuras compuestas por implante, cemento, hueso, son las características de la articulación
y la alineación misma también de esta, así como la colocación de los implantes. En cuanto a la articulación, un numeral, aquí llevábamos bien varias consideraciones en el diseño. Aquí nos mencionaba que la restricción excesiva del mecanismo de enlace resulta con cargas más altas transferidas a través de la interfaz hueso-implante, y la restricción insuficiente resulta en una inestabilidad del codo. Por eso en esta articulación, que es de tipo bisagra, de igual manera se utilizan implantes semiconstriñidos, ya que se tienen en cuenta movimientos secundarios más allá de la flexoextensión, que es el primario en pero también se toman en cuenta los movimientos rotativos para un adecuado arco de movilidad y buenos resultados traducidos a la colocación de estos implantes en los pacientes. En cuanto al estado ligamentario, pues esto también, tanto en la bibliografía revisada como en los artículos, nos mencionaba que era muy importante destacar, puesto que en los reemplazos totales de codo se seccionaban los estabilizadores primarios de la articulación, como son los ligamentos colaterales. Esto mencionaba que era muy importante el revisar y buscar la reimplantación de estos, y porque estos pues nos ayudaban a reducir las cargas en la bisagra y a tener una mayor estabilidad en la articulación, lo que nos podría llevar a mejoría en las presiones y que no se llegue a un fallo temprano de los implantes. En cuanto a la alineación del implante, pues la causa principal de cambios en la cinemática y la transferencia de la carga es la posición y alineación inadecuada de la articulación. Con respecto a la articulación numeral, el no alinear el eje mecánico con el del componente con el eje anatómico de flexoextensión cambia las características normales del movimiento de la articulación. Esto también nos lleva a un fallo completo del implante, y de una manera mucho más temprana. En cuanto a la precisión en la determinación del eje, pues se realizó un estudio en 3 cirujanos ortopédicos con formación subespecializada, que nos resultó con errores de una alineación hasta en 10 grados en cualquier dirección en la colocación de estos implantes. Por esto se necesitan unas mejores guías de corte, aparte que mencionaba que también se realizaron estudios aleatorizados mediante estudios tomográficos en pacientes que iban a ser sometidos a una artroplastia de codo, en donde nos daba que se medía el lado contralateral para una planeación quirúrgica y nos daba una varianza de 0.5 milímetros y hasta 1 grado, que son parámetros aceptables que nos llevan y nos guían para una colocación adecuada de los implantes, y tener una alineación correcta a la hora de su colocación. En cuanto al efecto de la mala alineación del implante humeral, se observó que en una posición óptima la carga resultante es significativamente menor. Cuando se hace una posición anterior, aquí hay un aumento significativo de las cargas y los momentos de flexión. En cuanto a la malrotación, aquí se traduce en una mayor flexión, varo o valgo, y mayor torsión. Estas cargas aumentadas probablemente resultarán en un mayor desgaste del mecanismo de enlace del polietileno y por lo tanto potencialmente aumentarán la probabilidad de aflojamiento. En cuanto a la fijación del implante, aquí se revisaron las opciones de los vástagos. En cuanto a los vástagos de implantes con superficies no lisas, fueron superiores en resistencia. En cuanto a los vástagos con plasma spray, pues fue superior al vástago con cuentas y liso para implantes de pequeño diámetro, debido a que estos tenían menor resistencia. Y el titanio mostró una resistencia de interfaz superior en relación a los implantes con cromo cobalto. En cuanto a la estabilidad axial del implante,
Los vástagos con microesferas o cuentas son superiores en términos de resistencia y micromovimiento. El mecanismo de fallo de estos pues es desprendimiento de las microesferas del vástago. En cuanto a los vástagos lisos, tenían una menor resistencia a la carga axial y el mecanismo del fallo pues era desprendimiento de la interfaz vástago-cemento. En cuanto a los vástagos con plasma spray, la resistencia era menor, y el mecanismo del fallo era la pérdida de fuerza de fricción entre el tratamiento de superficie y el cemento. Esto pues nos se traducía a que el implante con microesferas puede ser preferible para minimizar el pistoneo del vástago y así evitar un aflojamiento temprano de este implante. También nos hablaba de otros sistemas de implantes como son los implantes capitelares, que en los estudios que se realizaron mediante estudios tomográficos se observó que el capitellum no es esférico como tal, teniendo un radio de curvatura sagital de 11.6 de más o menos 1.4 milímetros y uno axial de 14 más o menos 3 milímetros. Esto, al llevado a un implante anatómico, se observó que colocar un implante elíptico como lo es el capitellum llevaba a un desgaste condral mucho más pronto y con malos resultados, con rechazo del implante. En comparativa, al colocar un implante esférico como tal, nos daba una mucho mejor comprensión en la concavidad y menos lesión condral. En cuanto al implante coronoideo, pues esto nos hablaba que tanto el implante coronoideo estándar como el extendido restauraban la estabilidad articular similar al estado nativo. Entonces esto mencionaba que es punta de lanza en el tratamiento, sobre todo de fracturas de apófisis coronoides multifragmentadas o irreparables, ya que nos daba un estado con muy buenos resultados. En cuanto a la meritoplastia humeral distal, aquí mencionaba que se realizaron implantes medidos de manera anatómica, de un tamaño óptimo, pero al colocarlos, el área de contacto numeral y radiocapitelar disminuyó hasta un 44 y 4% respectivamente. Entonces, estos que están pensados para fracturas complejas de húmero distal, aún no, pues en los estudios aleatorizados no ha tenido buenos resultados, y aparte que no se tienen aún los implantes en el mercado. Entonces quedan pendientes todavía el continuar con los estudios para estos implantes, para tener una buena técnica para poder ofrecerlo a los pacientes. En cuanto a los implantes personalizados, pues la optimización del diseño tiene potencial para mejorar los implantes específicos para cada paciente, aunque los diseños de implantes específicos del paciente resultaron en una mecánica de contacto solo ligeramente mejorada con un implante óptimo para la población. Entonces sí muestra mejoría, pero aún está pendiente el demostrar que sea algo significativo para encontrar o tener un implante óptimo en general para la población. Y como conclusiones, pues en la cabeza radial han surgido nuevos conocimientos sobre las características anatómicas de la artroplastía de cabeza radial, con un enfoque en el contacto articular y la cinemática de la articulación radiocapitelar, sobre todo en su contacto. En cuanto a la artroplastía total, pues aquí el estudio va enfocado a los implantes para las condiciones de superficie del vástago, y sobre todo enfatizando en las diferencias entre los implantes lisos, con plasma spray y con microesferas. Y en cuanto a las semiartroplastías, pues aún siguen en investigación para corroborar los resultados a largo plazo de la sustitución, ya sea de las superficies de húmero distal, del capitellum o de la apófisis coronoides. Esto tratando pues siempre de salvaguardar a nuestra articulación. Y en cuanto a la revisión, se revisó este artículo que nos hablaba también de la importancia
de la cabeza radial en los reemplazos totales de codo, que en las técnicas actuales pues se seccionan los estabilizadores primarios, como son los ligamentos colaterales, y al también retirar la cabeza radial, esto nos deja una articulación inestable que se traduce a un riesgo mucho mayor del fallo temprano de nuestra prótesis. Como es comparativo, lo hacen de una manera comparativa al reemplazo total de la articulación de la rodilla, que en este tipo de cirugías, si se seccionan igual los colaterales, lateral o medial, en una artroplastia total de rodilla, se traduce que también nos lleva a una inestabilidad de la articulación y un fallo temprano, como pasa de igual manera en la prótesis total de codo. Mencionaba que era de una manera muy importante el enfatizar en la conservación de la cabeza radial, dado que al contar con esta, al no retirarla o el poder reemplazarla, esto tensionaba más el lado del ligamento colateral y nos lleva a un poco más de estabilidad, que nos puede ayudar a la hora de evitar que se aflojen estos implantes de manera temprana. También, puesto que esto disminuye mejora la distribución de las cargas, debido a que de los 0 a los 30 grados de flexión, el 60% del peso o la carga que se ejerce en la articulación está llevada por la articulación radiocapitelar, que al no contar con esto se ejerce sobre los implantes. También mencionaba que al disminuir esto, pues en estos implantes llevan las cargas, las transmiten hacia la diáfisis tanto humeral como cubital, que esto disminuía la carga en los cóndilos tanto como en el olecrano, que correspondiendo con la ley de Wolf, pues esto va a causar una reabsorción ósea de estas estructuras, que se traduce con mayor carga a través de los implantes, que es lo que explica el aflojamiento temprano en estos. Entonces, por lo que pues hay que tener bastante consideración en estos puntos primordiales, que son las explicaciones de por qué probablemente estén fallando las artroplasias totales de una manera temprana en comparativa con articulaciones de carga. Y pues esto.